¿Cómo están? Buenas tardes. Les quiero hablar de algo que es muy importante, el crear. La palabra crear es una palabra muy poderosa y es una gran habilidad que tenemos nosotros como seres humanos, crear. Y cuando hablo de crear, necesariamente debo hablar del mundo racional, ya que vivimos en dos tipos de mundo, el fenoménico y el noumeno. Hay un mundo de la cosa en sí, de las cosas que están acá, un mundo que lo podemos conocer solamente por nuestros sentidos, y a partir de ello, nosotros en un momento en la humanidad, en nuestra especie como Homo sapiens, hemos tenido una lucidez y hemos tomado conciencia y hemos empezado a crear un nuevo mundo, un mundo noumeno, un mundo racional, y le hemos dado nombres y categorías a las cosas que estaban a nuestro alrededor. Nos hemos apropiado de esta naturaleza que no es nuestra y hemos creado un mundo racional. Hemos creado. Cuando somos muy pequeños, empezamos a estudiar, nos empiezan a enseñar la creación de otras personas en el pasado. Y lo hacemos, ¿por qué? Para poder vivir de una forma adecuada y justa, y ahí termina el colegio. Después alguno quiere empezar a especializarse en alguna área del conocimiento en específico y empieza a estudiar en la universidad. ¿Y qué estudia? La creación de otros en el pasado. Y luego algunos se conforman y repiten lo mismo hasta el último de sus días. Tal vez crean, pero muy limitadamente. ¿Qué nos ha pasado? Si es la mayor habilidad que tenemos como seres humanos. Los seres humanos crean épocas cuando empiezan a crear, cuando se empiezan a apropiar de esa realidad que tratan de explicar en un momento en el tiempo, en un momento. Y lo explican pues desde el punto de vista estético. Por ejemplo, los artistas, lo estético sonoro, lo estético musical, empiezan a crearse nuevas formas de relacionarse, nuevos usos sociales, y aparece inevitablemente estos grupos sedentarios y nace la cultura. Nace la cultura para poder empezar a conocernos a nosotros mismos en un tiempo pasado, en un tiempo. Pero ¿qué pasa con el tiempo de ahora? ¿Qué pasa con nuestra época? ¿Qué pasa con ella? Entonces sucede que pues grandes culturas en el pasado han creado una época, han creado una forma de entender esa realidad que no conocemos, ese mundo fenoménico, y ya está. Algunos lo han dejado ahí, resguardado, lo han empezado a volver como un enigma, algo que no lo quieren descifrar, está ahí, se queda ahí. Y pasa el tiempo y se empieza a mitificar y no lo queremos, no lo queremos mover, no lo queremos. ¿Qué sucede? Nos estamos empezando a congelar nosotros en el tiempo, porque los creadores de aquella cultura en esa época han creado algo genial, como lo que hemos visto hace un momento aquí bailando. Pero ¿y qué pasa con lo que está sucediendo ahora? Lo tradicional es bueno, a mí me encanta lo tradicional, es genial, hay que cuidarlo, hay que respetarlo, pero ¿y el ahora? El ahora. Entonces los creadores de la nueva tienen procesos culturales que se están dando en esta época, porque es la nuestra. Tienen que coger riesgos económicos, riesgos de tal vez hasta perder el tiempo, aunque en el proceso creativo nunca se pierde tiempo. ¿Y por qué lo tienen que hacer? Porque es necesario, hay que hacerle justicia a nuestra sociedad para que nos acordemos en el futuro de los vivos que estamos en este momento. Tenemos que marcar, tienen que coger riesgos, pero no los toman algunos. ¿Y por qué? Me van a decir, José Luis, algunos no los toman y algunos sí. Porque aquí hay dos personas, hay dos sujetos importantes detrás de la innovación cultural. Unos son los creadores, y cuando hablo de creadores me refiero a artistas o también desarrolladores de negocios, científicos. ¿Por qué no quieren crear eso en esta sociedad, en este grupo social, el boliviano?
porque es de dos. También los receptores deben coger el riesgo y aceptar eso nuevo, porque de nada sirve que yo cree algo genial, una alquimia, pero del otro lado tampoco se arriesgan a consumir. Entonces, ¿qué sucede? Dejo de crear y ¿qué hago? Vuelvo a lo tradicional, porque eso sí consumen. O sea, vuelvo a mi círculo de confort o a lo que los otros prefieren pagar por ello o consumir o recibir de ello. Sin embargo, nosotros como bolivianos, como un grupo social que estamos viviendo en este momento, ¿consumimos algo nuevo cultural? Sí, consumimos todas esas películas y series que vemos. A eso sí apostamos, a eso sí. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que crear un mercado sostenible que realmente pueda apostar a lo nuevo cultural. Y aquí me encantaría tocar el ejemplo de Broadway, porque me van a decir, Broadway, pero tú hablas de Broadway de Estados Unidos, ¿qué tiene que ver? Sí, es de otro lugar, lo sabemos, todos lo sabemos. Pero también conocemos esas grandes obras que se han dado en esa avenida: El Rey León, El Fantasma de la Ópera, etcétera. Son obras de teatro musical conocidas. ¿Y por qué las hacemos? Porque estamos construyendo un mercado dormido. Antiguamente incluso hasta ni se pagaba a los artistas. Broadway paga. No se pagaba, entonces no había una industria. O lo hacían uno al año, o dos, o tres. Estamos empezando a hacerlo mensualmente, porque se está generando una industria y hay un mercado en el que la gente puede apostar desde el punto de vista cultural, ¿no? Esto sí me gusta, y empieza a generarse esta industria de teatro musical. Pero ¿cuál es el objetivo? Que el siguiente año y los siguientes vamos a empezar ya a socializar productos nuestros, obras de varios artistas bolivianos, pero hemos logrado consolidar el mercado. Y es importante, porque sin un mercado que consuma, sin un mercado en este caso de teatro musical, la gente no se va a arriesgar. Y como lo dije en un principio, es de dos: del creador y del receptor. Lo económico ¿está ligado al arte? Claro que sí. ¿A lo cultural? Sí. Las grandes expansiones culturales se han dado por su fuerza financiera, su fuerza económica, y en algunos casos hasta por su fuerza militar. Sí está ligada. No de forma indispensable, pero sí. Puedo poner, por ejemplo, al gran Lorenzo de Medici, que ha hecho en la ciudad de Florencia el renacimiento que nosotros podemos apreciar en este tiempo. En este tiempo uno va a Florencia y puede apreciar lo que ha sucedido en esa época cultural. ¿Pero acaso Italia se ha quedado congelada? No, hay una nueva Italia también, pero se ha quedado, ha habido un boom. Y ese boom pues está evidentemente acompañado también del tema financiero. Actualmente hay grandes fondos de inversión que fomentan el arte, que promueven arte, que son parte, socios incluso, de grandes corporaciones de producciones culturales, como el cine, empresas como Disney, por ejemplo. Claro que generan cultura, claro, la Blancanieves, todo esto que vemos es una cultura, pero pertenece a nosotros, ese es el tema. Ha empezado a suceder una masificación de lo cultural y se ha metido por todo el mundo. Uno de los más grandes fenómenos culturales que está sucediendo ahora es Taylor Swift. Taylor Swift se está comiendo el mundo, tiene más de 100 presentaciones, 9 meses, está por todo lugar, llena más que Luis Miguel en Latinoamérica. Es un fenómeno cultural. ¿No representa a nosotros? Sí, tal vez alguien se siente identificado. Me encanta el artista y este fenómeno cultural, pero evidentemente está acompañado por la fuerza financiera que tiene, ¿no?, detrás. Y aquí lo que sucede es que se da un canibalismo cultural, un canibalismo que la cultura empieza a comer cultura, pero nuestra cultura. ¿Y qué cultura? La antigua. Porque sí podría haber un tipo de canibalismo cultural, y esa es la solución que doy a todo esto. Sí podría haber. Actualmente sí hay uno, ¿no? La cultura de otros lugares, de otros grupos, empieza a comerse la nuestra. Pero ¿qué pasa si nosotros en este tiempo presente empezamos a comernos a la anterior? Eso es lo que se llama la destrucción creativa.
la destrucción creativa. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer para crear esta nueva época cultural? Uno, pues, asumir riesgos y hacerle justicia a la época en la que estamos viviendo. ¿Dónde está esa generación de nuevos creadores? ¿Qué va a suceder en un tiempo futuro? ¿Cómo nos van a recordar la gente del futuro en este tiempo presente? Porque ya los muertos han hecho lo que ahora recordamos, y nosotros tenemos que arriesgarnos. Y también los receptores tienen que arriesgarse a consumir. Y lo tercero es, tenemos que destruir creativamente. Destruir creativamente. Y cuando hablo de la destrucción creativa, siempre lo explico de una forma más sencilla. Hablo de las modas, por ejemplo. Cuando yo les digo cuál es la moda de los años 60, se les viene a la cabeza algo. De los 70, de los 80, va cambiando. Pero probablemente alguna de esa moda es de otro grupo social que no es el nuestro. Podría ser. Oscar Wilde decía que la moda es algo tan feo desde el punto de vista artístico, que estamos obligados a cambiarlo constantemente. Y esa es la innovación creativa. Otro ejemplo podría ser el de Facebook. Cuando Facebook parecía que lo había inventado todo, aparece TikTok. O hace más de 100 años, cuando Dr. Pepper aparece y saca una bebida carbonatada, aparece Coca-Cola. La creación es infinita, nada se termina de crear totalmente. ¿Y qué pasa con el pasado? Hay que respetarlo, hay que cuidarlo, sí, pero también tenemos que generar nuestra cultura en este tiempo presente. En este tiempo presente tenemos que perder el miedo a crear. Esa es la forma en la que podemos resolver ese enigma que lo hemos mitificado culturalmente en el pasado, y apropiarnos de este tiempo para contar lo que está sucediendo ahora, en este momento. Y esos son los imposibles culturales. Yo siempre digo que el mundo está dividido en dos grupos: los seres imposibles y los seres posibles. Los seres posibles viven en un mundo posible, en el que todo es seguro, todo es posible y ya está. En cambio, los seres imposibles ven otras cosas que no existen. Ven un mundo imposible, hasta lo huelen, lo sienten y empiezan a crear. Desde esos imposibles vuelven cosas posibles, para que los seres posibles puedan vivir en ese mundo imposible. Pero es un mundo creado por los seres imposibles. Nosotros tenemos que ser así, seres imposibles. Tenemos que crear. ¿Dónde está esa generación? Este es nuestro tiempo. No se olviden que lo cultural une. Arriesguémonos a crear. Muchas gracias por escucharme.